Bienvenidos a las noticias del día. Pendientes de la actualidad de las últimas horas, giraban sobre todo sobre un posible ataque por parte de Irán. Ojo con esto que les vamos a contar ahora. Y es que Irán estaba planeando llevar a cabo un ataque contra Israel, pero hay varios medios que apuntan a que podría haber pospuesto su decisión en el último minuto. Es lo que está informando hace apenas unos minutos el sitio web de noticias israelí Ynet. Según el informe, Teherán decidió atrasar el ataque o cambiar la naturaleza de su respuesta al ataque de Israel a su consulado en Damasco, probablemente debido a una advertencia de la administración del presidente estadounidense Joe Biden. El medio ha citado a la agencia de noticias semioficial iraní Mer, afirmando que el ataque podría ocurrir tal vez esta noche, pero poco después eliminó el vídeo con esta afirmación. Irán ha advertido en múltiples ocasiones que va a castigar a Israel por el ataque a Damasco, en el que murieron 7 miembros del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, incluido el comandante de la fuerza Quds, Mohammad Reza Zahedi, y su adjunto Mohammad Hadi Haji Rahim. Israel, por otro lado, enfatizó en que tomaría represalias contra cualquier ataque, mientras que Biden insistió en que Washington hará todo lo posible para proteger la seguridad de Israel. Miramos de nuevo a Irán, y es que los gobiernos occidentales y árabes se apresuran a convencer a Irán de que muestre moderación, mientras Estados Unidos advertía a sus aliados de que Teherán estaba cerca de tomar represalias militares contra Israel por un ataque a su consulado en Damasco. Es lo que está informando en estos momentos Financial Times. El impulso diplomático de este jueves ha producido cuando en las capitales occidentales ha aumentado la preocupación de que Irán se esté preparando para responder directamente contra Israel, en lugar de a través de representantes para vengar el asesinato de varios altos generales iraníes la semana pasada. Washington informó recientemente a sus aliados que las represalias de Irán podrían ser inminentes, ya que les ha instado a presionar a Teherán para que se abstuviera. Según una persona familiarizada con las discusiones, un segundo diplomático ha añadido que Estados Unidos dijo que era posible un ataque directo de Irán contra Israel, una acción que intensificaría significativamente 6 meses de hostilidades en la región. Miramos ahora precisamente al primer ministro iraní, Benjamin Netanyahu. Ha afirmado que su país continúa su guerra en Gaza y simultáneamente está haciendo preparativos para abordar posibles desafíos en otras áreas. Todo esto mientras surgen preocupaciones de que Irán pudiera estar planeando tomar represalias contra Israel por el asesinato de altos comandantes iraníes en Siria. Decía Netanyahu: estamos en medio de una guerra en Gaza que continúa con toda su fuerza. Además, continuamos con esfuerzos incesantes para devolver a nuestros rehenes, pero también nos estamos preparando para los desafíos de otros frentes. Decía además Netanyahu: estamos listos para cumplir con nuestras responsabilidades para con la seguridad de Israel, su defensa y su ataque. Anteriormente, Axios informaba de que el general Michael Eric Kurilla, comandante del Comando Central de los Estados Unidos, va a visitar Israel en el día de hoy para coordinar esfuerzos sobre un posible ataque por parte de Irán y sus fuerzas proxy. Miramos ahora a Gaza, las consecuencias que están teniendo precisamente estas amenazas por parte de Irán después del ataque de Israel. Y es que la aerolínea alemana Lufthansa ha extendido la cancelación de vuelos diarios desde Frankfurt a Teherán por motivos de seguridad hasta el próximo 13 de abril. Es lo que ha confirmado un portavoz este jueves. La decisión se tomó el fin de semana pasado para evitar una situación en la que la tripulación de la aerolínea tuviera que pasar la noche en Teherán, según añadía el portavoz. Miramos ahora a la ONU. La vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohamed, ha denunciado que el incesante bombardeo de Gaza, con el que Israel habría matado al menos 33.137 palestinos, supone un fracaso ante el que hay que hacer algo rápido. Decía: hemos perdido nuestra brújula moral sobre Gaza como humanidad y como comunidad internacional. Es lo que remarcaba en un mensaje en X. Esperamos ahora la alerta por parte de Rusia. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha dicho este jueves a los ciudadanos que deberían abstenerse de viajar a Oriente Medio, especialmente a Israel, el Líbano y los territorios palestinos. Estados Unidos y sus aliados creen que son inminentes grandes ataques con misiles o drones por parte de Irán o sus representantes contra objetivos militares y gubernamentales en Israel. Es lo que informaba la agencia Bloomberg este miércoles, citando fuentes de seguridad estadounidenses e israelíes. Miramos ahora al Mar Rojo, al ejército de Estados Unidos, que afirma haber derribado 11 drones de los hutíes, en concreto por parte de un comunicado del mando central de Estados Unidos, que dice que ha actuado después de que esos aviones no tripulados hayan atacado barcos suyos y de Israel en el Golfo de Adén. Es lo que está informando la agencia France Press. El ataque se ha llevado a cabo porque esos drones representaban, dice Estados Unidos, una amenaza inminente para los buques estadounidenses de la coalición y mercantes en la región.
Hablamos ahora de China. Dice que Estados Unidos y Japón deben dejar de socavar el sistema internacional de desarme y no proliferación nuclear. Es lo que ha declarado la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning. Sus palabras llegan después de que Washington confirmara su intención de garantizar la defensa de Japón, incluso mediante el uso de armas nucleares. Decía, quienes corrigen a otros deben primero corregir sus errores. Estados Unidos y Japón deben repensar sus acciones, corregir su enfoque, dejar de socavar el sistema internacional de desarme y no proliferación nuclear y reducir verdaderamente el papel de las armas nucleares en la política nacional y seguridad colectiva, es lo que declaraba la propia portavoz, la propia Mao Ning, ante la prensa. Destacó que Washington tiene el arsenal nuclear más grande y avanzado del mundo, pero obstinadamente se adhiere a la política de ser el primero en utilizar armas nucleares. Seguimos mirando a China, seguimos mirando a su conflicto de intereses con Estados Unidos, y es que el Ministerio de Asuntos Exteriores chino anunció este jueves sanciones a empresas estadounidenses. Hablamos de General Atomics Aeronautical Systems y General Dynamics Land Systems por vender armas y equipamiento militar a Taiwán. Según la declaración del Ministerio, las empresas verán bloqueados sus activos, muebles e inmuebles en China, mientras que a sus altos directivos se les prohibirá ingresar al país. Las sanciones se produjeron después de que Beijing acusara una vez más a Estados Unidos de inmiscuirse en los asuntos internos de China al interferir en la cuestión del estatus de Taiwán. Miramos ahora a Francia. Su presidente Emmanuel Macron acaba de decir que Europa debe movilizarse si Estados Unidos no envía ayuda a Ucrania. Dice Macron que los países europeos deberán movilizarse para continuar e incluso incrementar su ayuda militar y económica a Ucrania si Estados Unidos no hace su parte. Es lo que afirmaba este jueves el presidente francés Emmanuel Macron. Decía literalmente, los europeos debemos hacer más y más rápido. Y sí, si la financiación de Estados Unidos no está ahí, debemos movilizarnos. Es lo que señalaba Macron en declaraciones a la prensa tras una reunión con ejecutivos del sector de la defensa en Bergerac, en el suroeste de Francia. Seguimos mirando a Francia. Hablamos ahora de la Armada francesa, que se está preparando para posibles operaciones militares en medio de crecientes peligros de un conflicto armado. Es lo que ha dicho el contraalmirante Jacques Mallard, comandante del grupo de batalla de portaaviones de Francia. La Marina francesa está cambiando su entrenamiento de centrarse en operaciones policiales para prepararse para la guerra contra enemigos que dice quieren destruirnos. Es lo que decía el contraalmirante al medio político. Decía, ahora nos entrenamos para otras misiones, en particular lo que llamamos guerra de alta intensidad. Según el contraalmirante, las armadas occidentales tienen que adaptarse a un nuevo entorno con competidores cada vez más desinhibidos. Político escribe que se espera que el grupo de batalla de portaaviones de Francia comience una misión en el mar Mediterráneo en los próximos días. Francia es el único país de la Unión Europea que posee un portaaviones de propulsión nuclear. Hablamos del Charles de Gaulle, que también porta armas nucleares, según señala este medio. Precisamente, seguimos mirando a Francia. Hablamos del portaaviones francés Charles de Gaulle y todo su grupo de escolta aeronaval, que va a quedar por primera vez bajo el control operativo de la OTAN para una misión de 15 días en el mar Mediterráneo. Es lo que ha anunciado este jueves el Estado Mayor de la OTAN. Esta misión va a reunir a barcos de varios países, incluida España, Estados Unidos, Grecia y Portugal. Se va a llevar a cabo del 26 de abril hasta el próximo 10 de mayo bajo el mando del Estado Mayor Marítimo de Strict for NATO, compuesto por 15 naciones, entre ellas Francia, y liderado por un vicealmirante estadounidense. Dicen que es la primera vez que el portaaviones nuclear Charles de Gaulle y toda su escolta, incluido un submarino de ataque nuclear, han sido puestos bajo el control operativo de la OTAN durante 15 días, durante una actividad operativa de vigilancia que dice es mucho más significativo que un ejercicio. Es lo que subrayaba a la agencia France Press el vicealmirante francés Didier Mareter, el número 2 del mando marítimo de la OTAN. Hablamos ahora de la alerta de Estados Unidos, del FBI, que está preocupado por la posibilidad de que se produzca en Estados Unidos un atentado organizado similar al que causó decenas de muertos en una sala de conciertos rusa el mes pasado, según tiene previsto declarar hoy mismo el director de la agencia ante una comisión de la Cámara de Representantes. Decía el propio Christopher Wray, al repasar mi carrera en las fuerzas del orden, me resultaría difícil pensar en un momento en el que tantas amenazas a nuestra seguridad pública y nacional fueran tan elevadas al mismo tiempo. Es lo que va a decir Christopher Wray a los diputados durante una audiencia sobre presupuessto. Es lo que está informando la agencia Reuters. Dice Wray, este es el caso mientras estoy sentado hoy aquí. Las autoridades de Estados Unidos se han mostrado preocupadas por la posibilidad de un atentado perpetrado por un individuo o un pequeño grupo inspirado por la guerra entre Israel y Hamás en Gaza. Sin embargo, el FBI está cada vez más preocupado por un ataque más coordinado tras la masacre del concierto en Rusia. Es lo que va a decir el propio Wray en su testimonio, según recoge la agencia Reuters. Dice
que cada vez le preocupa más la posibilidad de que se produzca un atentado coordinado aquí en el país, decía, similar al atentado del ISIS-K que se produjo en la sala de conciertos de Rusia hace un par de semanas. Pendientes de la alerta del FBI, miramos ahora de nuevo a la OTAN. El comandante supremo aliado en Europa, el general estadounidense Christopher Caboli, ha asegurado este miércoles que Rusia representa una amenaza crónica para el mundo. Dice que es la razón por la que la OTAN ha reforzado su flanco oriental y modernizado sus infraestructuras. Decía, nos enfrentamos a tiempos difíciles, por no decir otra cosa, en el teatro de operaciones europeo. La brutal y no provocada guerra de Rusia ha asolado Ucrania durante más de 2 años y continúa. Las fuerzas rusas están demoliendo ciudades y están acabando con vidas inocentes a una escala que no habíamos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Dice que Rusia no tiene intención de detenerse en Ucrania y que representa una amenaza crónica, es lo que afirmaba el propio Caboli según un comunicado del Departamento de Defensa de Estados Unidos. En este sentido se ha manifestado también el secretario general de la OTAN, un Jens Stoltenberg, que advertía en las últimas horas, dice, el mundo está volviéndose cada vez más peligroso. Lo escuchamos. We live in a more dangerous world. We have a full-fledged war in Europe, we have a new war in the Middle East, and we have more great power rivalry. At the same time, we have seen that NATO has adapted. So yes, we live in a more dangerous world, but NATO has become stronger to preserve peace, to prevent war, as NATO has successfully done for 75 years. And we don't see any imminent threat, military threat again. Hay más declaraciones. Además ha expresado su preocupación por las asociaciones estratégicas entrelazadas entre Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Dice que son para desafiar el orden existente, algo profundamente contrario a los intereses nacionales de Estados Unidos. Seguimos mirando a la OTAN y es que los aviones de la OTAN fueron despachados después de que Rusia lanzara ataques con misiles a gran escala contra Ucrania durante la noche del jueves. El ejército polaco anunció que se está observando una intensa actividad de aviación de largo alcance de la Federación Rusa relacionada con ataques con misiles en Ucrania. Escribiendo en X, las Fuerzas Armadas polacas añadieron que tengan en cuenta que aviones polacos y aliados operan en el espacio aéreo, lo que puede provocar un aumento de los niveles de ruido, especialmente en la parte sureste del país. Añadía que se han puesto en marcha todos los procedimientos necesarios para garantizar la seguridad del espacio aéreo polaco y que además están supervisando la situación de forma continua. Pendientes de la OTAN, miramos ahora a la ONU. Ojo a lo que está diciendo el Organismo Internacional de la Energía Atómica. Ha alertado este jueves de nuevo del peligro de un accidente en la central nuclear de Zaporilla. Dice que va a ser así, que va a tener lugar un accidente nuclear si continúan los ataques como los del pasado domingo. Ha pedido a ambos países, a Rusia y a Ucrania, que se abstengan de acciones militares que pongan en peligro la seguridad de la instalación. Decía su director, decía Rafael Grossi, nadie puede beneficiar sin obtener ninguna ventaja militar o política de los ataques contra instalaciones nucleares. Es lo que señalaba Rafael Grossi, director general de esta agencia de la ONU, ante la Junta de Gobernadores, que celebra este jueves una reunión extraordinaria. Miramos ahora a Rusia. Ha advertido hoy que va a renunciar a la moratoria sobre el despliegue de misiles de corto y medio alcance si se consuman los planes de Estados Unidos de instalar dicho armamento en la región de Asia-Pacífico. Decía Ryabkov, la intención de Estados Unidos de adquirir ese potencial y utilizarlo en el marco de su doctrina de doble disuasión es irreversible, es lo que apuntaba Sergei Ryabkov, viceministro de Exteriores ruso, según informan las agencias locales. Añadía que la intención de Estados Unidos de adquirir ese potencial y utilizarlo en el marco de su doctrina de doble disuasión es irreversible. El diplomático ha subrayado que Moscú está interesada en que Washington no incremente su arsenal en un ámbito controlado antaño por el Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance, denunciado en 2019 por ambas superpotencias nucleares. Ryabkov ha aludido a los supuestos planes de Estados Unidos de desplegar antes de finales de este año dicho tipo de misiles en su base en la isla de Guam, en el Pacífico Occidental, tras el ensayo realizado en marzo con un misil hipersónico a bordo de un bombardero B-52H. Pendientes de esta advertencia de Rusia, miramos ahora a otra cuestión importante. Pendientes de las negociaciones de la cumbre de paz que va a tener lugar en Suiza en junio, hay respuesta por parte de Peskov. Dice que cualquier conversación de paz sobre Ucrania que no incluya a Rusia es inútil, es lo que declaraba el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en respuesta a una pregunta sobre la iniciativa de Suiza de celebrar una conferencia sobre la llamada Fórmula de Paz ucraniana
en junio, decía Peskov. Primero debemos entender de qué están hablando allí, qué tipo de fórmulas de paz, eso es lo primero. En segundo lugar, hemos dicho repetidamente que, por supuesto, el proceso de negociación sin Rusia no tiene sentido y, de hecho, es un proceso de negociación sin ningún propósito, es lo que afirmaba el portavoz del Kremlin. Peskov enfatizó en que Rusia está abierta a conversaciones sobre Ucrania, pero, dado que Kiev se ha prohibido negociar, Moscú no ve ninguna perspectiva para ello. Decía Peskov, el presidente Putin ha subrayado repetidamente que permanecemos abiertos al proceso de negociación, ya que preferimos resolver los problemas de esta manera, pero en un entorno en el que estas negociaciones han sido prohibidas por la propia Ucrania, no vemos el horizonte por delante en este momento. Seguimos mirando a Rusia, que ha celebrado este jueves el exitoso lanzamiento del cohete pesado Angara A5 desde el cosmódromo de Vostochny, ubicado en el lejano oriente ruso. Este logro sigue a 2 intentos fallidos en el pasado, los cuales fueron superados de manera satisfactoria por el programa espacial. El Angara A5 despegó puntualmente a las 12 hora local, hora de Moscú, desde la rampa de lanzamiento 1A de la región de Amur, impulsado por el módulo Orión. Este lanzamiento marcó el primer vuelo de prueba del cohete desde el cosmódromo Vostochny, que hasta ahora había sido el lugar de lanzamiento de cohetes de menor capacidad. Los anteriores lanzamientos tuvieron lugar desde el cosmódromo de Plesetsk, en la región de Aranjuez, en el norte europeo de Rusia. En total, desde Plesetsk se lanzaron en la última década 6 Angara, 3 ligeros y 3 pesados. Seguimos mirando a Rusia. Sus fuerzas destruyeron la central térmica de Tripliska, en la región de Kiev, es lo que informaba este jueves la agencia Interfax, citando a un funcionario de la empresa de servicios electrónicos Centrenergo. Hoy temprano, Naftogaz ha informado de que Rusia también apuntó a 2 instalaciones subterráneas de almacenamiento de gas. Según Centrenergo, no hubo víctimas mortales entre el personal de la planta. El ataque provocó un incendio de gran escala que aún no ha sido controlado. Seguimos contándoles más ataques por parte de Rusia. Es que utilizó bombas guiadas para atacar una planta de energía térmica en la ciudad de Sumy, en el norte de Ucrania. Es lo que ha dicho la administración militar regional. Dijo que no hubo víctimas. Hoy, 11 de abril, dicen en un comunicado, después de las 4 horas, el enemigo lanzó un ataque aéreo con bombas aéreas guiadas contra la infraestructura crítica de la ciudad de Sumy, la central térmica local, es lo que se lee en este comunicado. Añadía que todos los servicios pertinentes están trabajando en el lugar. La información preliminar indicó que no hubo víctimas y añadía que se están estableciendo las consecuencias de este golpe. También fue atacada la armada ESMAN del distrito de Soska. 2 personas habrían sufrido heridas de diversa gravedad y fueron trasladadas al hospital. De hecho, estamos hablando de una unidad administrativa que designa una aldea, varias aldeas, una ciudad y sus territorios adyacentes. Miramos ahora al viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, ha dicho este jueves que Rusia trabaja para preservar la paz y la estabilidad en el espacio. Decía literalmente, trabajaremos con la mayoría mundial para garantizar que el espacio ultraterrestre siga siendo pacífico, logrando una situación en la que de allí no surja ninguna amenaza para nadie. El espacio, por supuesto, se utiliza con fines militares, pero no debería haber armas de ataque allí, es lo que decía este diplomático. La noticia llega después de varios informes que indicaban que Rusia podría estar desarrollando armas antisatelitales en el espacio exterior, una afirmación que el Kremlin negó en reiteradas ocasiones. Miramos de nuevo a más ataques de las fuerzas rusas. Se han lanzado ataques mortales en las últimas horas contra objetivos frecuentes en el sur y el norte de Ucrania, en las regiones de Kharkov y Odessa, acabando con la vida de 7 personas y hiriendo a muchas más. En el distrito de Odessa, en el sur, un ataque con misiles a primera hora de la tarde acabó con la vida de 4 personas, es lo que decía el gobernador regional Oleg Iper. En un mensaje en la aplicación de mensajería de Telegram añadía que 4 de los heridos estaban en estado grave y que los médicos luchan por salvar sus vidas. Pendientes de estos últimos ataques por parte de Rusia, miramos a declaraciones del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Dice que no hay que ser demasiado optimistas, que estamos ante un enemigo serio. Dice además que una vez que se den los pasos políticos concretos y lleguen las armas, podrán romper, dice literalmente, la columna vertebral de Putin. Look on the situation as you do. We shall not be over optimistic. I agree with that because we are at war and the enemy is serious, but let's be realists and not pessimists. Let's be realistic. Now the situation is stabilized. Once we have weapons and concrete political steps from our partners, we will break Putin's backbone. What exactly, you ask? There are no extraordinary things in here. Everything that
our partners have in their stocks and in their arsenal. That is air defense, which are extremely important for us, which will unblock the skies. And this is, I talk for this not for the first time. So air defense systems, artillery and long range fires, full stop. Not so much. I understand that this is not easy and everybody is... Y seguimos mirando a Ucrania en un clima de preocupación por la situación militar. El Parlamento de Ucrania ha dado este jueves su visto bueno a una nueva e impopular ley de movilización que persigue facilitar el reclutamiento de civiles para combatir en la guerra. La aprobación, que llega tras meses de negociaciones y más de 4.000 propuestas de enmiendas, fue confirmada por Yulia Palichuk, una portavoz del partido del presidente Volodymyr Zelensky, aunque la versión final del texto aún no ha estado pública, no es pública de momento. El Parlamento ucraniano, eso sí, ha respaldado firmemente las nuevas normas, según la información comunicada. En concreto, la legislación se ha aprobado con 283 votos a favor y apenas 49 abstenciones en un hemiciclo integrado en la actualidad por unos 400 diputados, lo que después de que se difundiera la noticia no impidió que grupos de ciudadanos se congregaran precisamente delante del Parlamento para protestar en contra de esta reforma. Esto remite, entre otros motivos, a que la nueva legislación no incluiría las normas que preveían la opción de dar de baja a los militares que llevan mucho tiempo en el frente, lo que también amenaza con provocar malestar en las propias tropas ucranianas. En este sentido, sobre todo porque la decisión se habría tomado por petición expresa del actual comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania, de un Oleksandr Syrskyi, según ha publicado durante esta semana el periódico ucraniano, el diario Ukrainska Pravda. Miramos de nuevo Ucrania, nuevos acuerdos de seguridad, en este caso con Letonia. Ucrania y Letonia han firmado este jueves un acuerdo de seguridad de 10 años que prevé un apoyo militar letón anual a Ucrania del 0,25% del PIB. Es lo que ha declarado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Decía, Letonia también se comprometió durante 10 años a ayudar a Ucrania en materia de ciberdefensa, desminado y tecnologías no tripuladas, así como apoyar a la adhesión de Ucrania a la Unión Europea y a la OTAN. Es lo que escribía, lo que declaraba el propio Zelensky en X. Seguimos mirando precisamente a Zelensky. El presidente ucraniano dice que la próxima contraofensiva de Ucrania será letal. Es lo que ha asegurado el presidente ucraniano en una entrevista a Político. Ha admitido también que la contraofensiva del año pasado no tuvo tanto éxito, pero promete ponerse las pilas para que la próxima haya más avances. Zelensky no quiso ahondar mucho en el tema, pero sí que se atrevió a insinuar que la contraofensiva anterior fue saboteada desde dentro. Explicó que los rusos sabían dónde iban a atacar y que así lo va a demostrar. Decía Zelensky, la historia dirá cómo sucedió. En otra entrevista, en este caso el periódico alemán, al diario Bild, recogida por el medio The New Voice of Ukraine, Zelensky confirmó que Ucrania ya tiene previsto planear una contraofensiva, ya tiene un plan previsto. Sin embargo, explicó que necesita muchas más armas, sobre todo de Estados Unidos. El presidente ucraniano indicó que el ejército de Ucrania ahora mismo solo tiene munición para acciones defensivas, así que espera que la situación en el frente se estabilice pronto para poder poner en marcha una nueva megaoperación que tenga, dice, mejores resultados que los anteriores. Miramos ahora a Polonia. Está en conversaciones con Ucrania sobre el suministro de misiles de la era soviética. Es lo que ha dicho este jueves el presidente polaco Andrzej Duda en una conferencia de prensa en la capital lituana, en Vilnius. Decía Duda, hablamos con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sobre cierto stock de misiles de la era soviética que tenemos en nuestros almacenes y hemos hablado sobre entregarlos. Miramos ahora a Finlandia. El teniente general Janne Jakola, comandante de las fuerzas de defensa finlandesas, ha dicho que su país está estudiando opciones para el despliegue de tropas de la Alianza del Atlántico Norte y las acciones de las fuerzas aliadas en territorio de Finlandia. Decía, no tenemos ninguna decisión al respecto, pero estamos considerando diferentes opciones. Si se trata de actividades de formación ampliadas, un modelo rotativo u otro tipo de actividades, es lo que dice Jakola, según informa Gaceta.ru, citando a Interfax. Según él, las fuerzas de defensa del país son bastante fuertes, pero no se puede descartar la opción de que en el futuro tropas de la OTAN lleguen a su territorio. Jakola ha enfatizado que ahora no existe una amenaza militar inmediata para Finlandia y que su desarrollo depende de la situación en Ucrania.
Seguimos mirando a Finlandia, en este caso su presidente, Alexander Stubb, ha expresado este jueves su preocupación por los comentarios de funcionarios y Estados miembros de la OTAN sobre la opción de que Rusia ataque a países europeos. Decía Stubb: estoy un poco preocupado por este discurso bastante beligerante sobre que Rusia va a poner a prueba el artículo 5 y que Europa es la siguiente en la fila, es lo que decía a Financial Times. Stubb dijo que este escenario es altamente improbable, pero que Europa debería estar más preparada para enfrentar amenazas. Añadió que Finlandia está trabajando bajo el supuesto de que Rusia seguirá gobernada por un líder autoritario al final de la década y que su ejército se repondrá al nivel que tenía antes de la guerra en Ucrania. Dijo que Finlandia, como país fronterizo con Rusia, está preparada contra viento y marea, y añadió que el resto de la Unión Europea tiene una ventana de oportunidad durante estos años para aumentar sus capacidades de defensa. Miramos ahora a Letonia, el presidente ucraniano, que anunciaba este jueves un acuerdo alcanzado con el gobierno letón por el cual se compromete a entregar este estado báltico ayuda a Ucrania cada año por valor del 0,25% de su PIB. Es lo que anunciaba el propio Zelensky en las redes sociales, que se encuentra estos días en Letonia, en Lituania, para asistir a la Cumbre de los Tres Mares, una iniciativa que reúne a una docena de países ubicados entre los mares Báltico, Adriático y Negro, según anuncia Europa Press. Pendientes de Zelensky, Letonia, miramos ahora otro de los temas más controvertidos de las últimas semanas. Les contamos que el gobierno mexicano ha formalizado este jueves una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia contra Ecuador por el ingreso violento de sus fuerzas policiales a su embajada en Quito. Ha anunciado que va a solicitar la suspensión del país andino de la Organización de las Naciones Unidas hasta que no emita una disculpa por sus actos. La canciller Alicia Bárcena ha dicho en una conferencia que los representantes del gobierno mexicano entregaron ante la instancia internacional la solicitud de procedimiento contra Ecuador por los eventos ocurridos en su sede diplomática el 5 de abril, que llevaron a la detención del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, que residía allí desde diciembre y que había recibido el asilo político. Bárcena indicó que como parte de la demanda, México va a reclamar la suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de Naciones Unidas, en tanto nos emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional. Asimismo, la canciller precisó que en la acción se pedirá que sea la Corte Internacional de Justicia el órgano adecuado para determinar la responsabilidad del Estado ecuatoriano a fin de iniciar el proceso de expulsión de la ONU. Miramos ahora a Venezuela. La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez ha denunciado este miércoles que el gobierno de Guyana adquirió un patrullero oceánico y advirtió que ese país, junto a sus socios occidentales de Estados Unidos y Europa, constituyen una amenaza a la paz de la región latinoamericana y caribeña. En la red social X informó, dice, de que la falsa víctima guyanesa compró un patrullero oceánico a una empresa francesa. Añadió que Venezuela va a seguir vigilante de estas acciones y que va a persistir en la vía de la legalidad internacional. Guyana adquirió un buque patrullero de alta mar para vigilar y monitorear la zona económica exclusiva, de acuerdo con información reseñada por medios locales, de acuerdo con el jefe de brigada del ejército Omar Khan. En varias oportunidades y ante instancias como la Corte Internacional de Justicia y la ONU, Venezuela reiteró sus derechos históricos sobre la Guayana Esequiba y su compromiso con la defensa de su soberanía. Miramos también al Banco Central Europeo, a la presidenta del BCE, hablamos de Christine Lagarde. Ha compartido este jueves que inicialmente no todos los miembros estaban en la misma página cuando llegó la decisión de hoy de dejar los tipos de interés sin cambios. Decía Lagarde, algunos miembros se sintieron suficientemente confiados sobre la inflación para bajar las tasas de interés sobre la base de los datos limitados que recibimos en abril. Decía, eso sí, matizaba Lagarde, solo unos pocos miembros. Sin embargo, acordaron, dice Lagarde, unirse al consenso de una mayoría muy amplia de los gobernadores, quienes se mostraron cómodos con la necesidad de reforzar la confianza a recibir muchos más datos en junio. Lagarde señaló anteriormente que si bien se espera que la inflación fluctúe cerca de los niveles actuales, en los próximos meses debería alcanzar el objetivo del 2% el próximo año. Miramos también a China, y es que los precios en China vuelven a arrojar señales de alarma. La inflación al consumidor se ha enfriado más de lo esperado en marzo, mientras que la deflación de los precios al productor persiste, arrojando un escenario de renovada presión sobre Pekín para que ponga en marcha nuevos estímulos económicos, mientras la demanda sigue débil. Las presiones deflacionarias en la segunda economía más grande del mundo parecen estar amainando, aunque la prolongada crisis inmobiliaria sigue pesando fuertemente sobre la confianza de los consumidores y las empresas. En este marco, el IPC ha crecido un tímido 0,1% en marzo en interanual, frente al aumento del 0,7% en febrero, que fue el primer aumento en 6 meses, muy por debajo del 0,4% esperado. Las lecturas de enero a febrero, así como las encuestas manufactureras de marzo, habían sido un alivio para los funcionarios chinos que buscaban impulsar
una débil recuperación post-COVID, pero los economistas ya habían advertido sobre los efectos del año nuevo lunar. Según el análisis de los expertos citados por Reuters, en términos más generales, el problema del exceso de capacidad se está trasladando a los precios de una manera que frustrará los esfuerzos del Banco Popular de China para reactivar la economía. Los precios de la vivienda cayeron un 4,6% anual, lo que podría sugerir que los fabricantes están introduciendo mayores recortes de precios en el proceso de distribución y venta. Los precios a puerto de fábrica cayeron un 2,8% en mayo con respecto al año anterior y el índice de precios al productor amplió una caída del 2,7% con respecto al mes anterior, extendiendo una racha de caídas de un año y medio. En términos intermensuales, el IPP cayó una décima, un 0,1%. Miramos también a las actas de la Reserva Federal. Veían ayer la luz después de que el mercado sufriera el impacto de los datos de inflación más altos de lo esperado. En la última reunión, los de Powell todavía esperan poder recortar las tasas de interés 3 veces más este año, a pesar de la persistencia de una inflación alta a principios de este año. Unas actas de la votación de marzo del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal, en los que dejaban la horquilla del 5,25 al 5,50%, que muestran, sin embargo, que hay factores que van desde mayores precios del petróleo y costes de la vivienda hasta condiciones financieras más laxas planteaban peligros a la alza para su escenario base de que la inflación se acercaría lentamente al objetivo del 2% de la Reserva Federal. En esa votación, algunos indicaron que estas innovaciones tecnológicas podrían aumentar la productividad, permitiendo a la economía crecer sin aumentar la inflación. Pendientes de más últimas horas, de más actualidad, pendientes también de lo que ocurre en el mundo de la tokenización. Hacemos una pausa, un par de minutos y enseguida comienza Token City en Negocios Televisión.